En este video voy a hablar de cómo conseguir cobertura frente a la inflación mediante la inversión en acciones de empresas estadounidenses. Voy a leer un fragmento de una publicación que hice en Instagram que se llama justamente Cobertura con acciones de Estados Unidos y empieza diciendo que la emisión monetaria y los estímulos que realizaron los gobiernos para salir del conocido evento del 2020 fueron bien recibidos por la gente. Lo que no se tuvo bien en cuenta fue la inflación posterior, un fenómeno nuevo para muchos. El mundo resolvió este problema 40 años atrás, instaurando al dólar como una moneda fuerte, poderosa, reserva de valor e invencible. Concretamente, los argentinos estamos acostumbrados a trabajar por pesos y ahorrar en dólares, porque nuestra moneda pierde valor y el dólar en cambio era visto como un activo de resguardo hasta ahora. Con esto quiero hacer referencia a, obviamente, lo que fue la emisión monetaria de todos los gobiernos cuando nos tuvieron que mantener dentro de la casa para que podamos subsistir. Eso se terminó transformando también en lo que fue la inflación. Hoy Estados Unidos tiene una inflación que en términos históricos es la más alta en los últimos 40 años, se ubica en un 8,6% en términos interanuales, de mayo del 2022 a mayo del 2021. El valor del dólar cayó un 8,6% en esos últimos 12 meses. En relación a las recomendaciones que nosotros hemos recibido durante toda nuestra vida fue o inviertan en ladrillo o ahorren en dólares. Y eso es porque probablemente nuestros padres no hayan vivido lo que fue la inflación estadounidense en valores tan elevados como los que son los actuales. Entonces hoy la alternativa de ahorrar en dólares o invertir en dólares, como se conoce acá en Argentina, lamentablemente no es para nada una inversión frente a un contexto de inflación creciente. Acá en Argentina, con una inflación en torno al 60-70% anual, obviamente que vemos algo que se desvaloriza a una velocidad más lenta como algo más atractivo, pero no por eso es una buena inversión. Si lo analizamos por ahí en periodos de tiempo más extendidos, en los últimos 5 años la inflación norteamericana fue del 19,2%. Esto significa que si uno tenía por ahí el dinero de la venta de una propiedad o una herencia o algún capital que haya ahorrado durante toda su vida de trabajo, durante 40 años trabajando, llegó a ahorrar determinado capital, un quinto de ese capital en los últimos 5 años perdió su poder adquisitivo. Es decir, si teníamos $100.000 ahorrados, el 20% prácticamente son $20.000, esos $100.000 hace 5 años valen o compran la misma cantidad de productos o servicios que que $80.000 actualmente. También en el escenario de una persona que trabajó 40 años, un 20% menos, son 8 años de su vida que se perdieron en relación a todo lo que pudo llegar a construir y a ese dinero que no se capitalizó frente a lo que fue la inflación norteamericana. En ese aspecto lo que recomendamos siempre es buscar alternativas de inversión que rindan por encima de la inflación para que el dinero no vaya perdiendo valor a lo largo del tiempo. Si bien hoy la inflación está en torno al 8,6% anual, el promedio en Estados Unidos suele estar entre el 2% y el 3% anual. Hoy estamos en los últimos años y meses en una inflación atípica sumamente alta, producto de todos los planes monetarios que ha implementado Estados Unidos y las bajas de las tasas de interés para combatir lo que fue la inflación. Actualmente estamos en el fenómeno inverso de suba de tasa de interés, lo cual genera un escenario probablemente recesivo a futuro, y todo eso genera muchísima incertidumbre. Al margen de eso, nosotros lo que buscamos es, si tenemos una inflación del 8,6%, ¿en qué invertimos que nos dé más de un 8,6%? Lo que venimos recomendando generalmente son obligaciones negociables, porque por ahí es el instrumento que más se adapta a lo que es el perfil del público argentino. El perfil del público argentino es una persona que guarda los dólares en una caja de zapatos, lo tiene guardado en la caja de seguridad y desconfía del sistema bancario. Lamentablemente, la persona que hoy está leyendo esta publicación, está viendo este video, es consciente o entró en razón en relación a lo que es la inflación y en la pérdida de dinero que está teniendo por tener su capital guardado. Entonces busca alternativas de inversión por encima de estas tasas. Hoy alternativas de renta fija por encima de estas tasas son difíciles de encontrar. Tenemos obligaciones negociables que nos rinden en torno al 8%, que si uno lo ve en términos anuales, si que yo gane el 8 no me llega a compensar el 8,6% de inflación. Ahora, si lo medimos en términos también un poco más amplios, la inflación en los últimos 5 años fue del 19,5%, por lo cual invertir en una obligación negociable que nos pague el 8% y reinvertir el capital y los intereses hace que nuestro patrimonio en 5 años crezca un 48,59%. Prácticamente, si teníamos $10.000 ahorrados, en 5 años tendríamos alrededor de unos $15.000. En relación a lo que es el interés compuesto, fácilmente lo podemos explicar como el dinero que ganamos con dinero que ganamos previamente. Si hacemos un plazo fijo a 30 días con 100.000 pesos, sabemos que hoy un plazo fijo paga en torno al 4% anual, ganamos 4.000 pesos en un mes.
Al mes siguiente invertimos 104.000 pesos en lugar de 100.000. Entonces el 4% de 104.000 va a ser un valor mayor al que tuvimos de rendimiento el mes anterior. Eso es básicamente el interés compuesto, la capacidad de ganar dinero con dinero que ya habíamos ganado previamente. Y eso hace que el dinero crezca de manera mucho más rápida y exponencial. Por eso una inversión en una obligación negociable reinvirtiendo los intereses a 5 años nos da un 48% de rendimiento, y sin invertir los intereses, solamente guardándonos los intereses que cobramos y solamente reinvirtiendo el capital, hace que un 8% por 5 años nos dé un 40% de interés. 5 por 4, 40. En relación a la diferencia entre 40 y 48 parece poquita, pero en realidad representa en términos porcentuales un 20% más de ganancia que estamos obteniendo sobre nuestros activos. Entonces, por eso esta previsibilidad de este instrumento de saber cuánto vamos a cobrar, cuándo lo vamos a cobrar, de qué manera lo vamos a cobrar, es más atractiva para el público general argentino por la previsibilidad que da y por la menor volatilidad que tienen estos instrumentos. Ahora, la alternativa que sí me gusta analizar y que personalmente invierto yo son los instrumentos de renta variable. Obviamente hay que analizar si esto se alinea con el perfil de inversor de cada persona, la edad, los objetivos que tenga, para ver si tiene sentido invertir en estos instrumentos, pero siempre está importante también analizarlo y conocer que existe como alternativa a esta inversión, y bueno, después cada uno evalúa si se adecua o no a sus necesidades o a sus objetivos. Acá hablamos de empresas gigantescas, las empresas más grandes del mundo. Puede ser Apple, puede ser Microsoft, puede ser Google. Estas tres empresas sabemos que en los últimos 5 años crecieron una barbaridad y que probablemente vayan a seguir creciendo 5 años más para adelante. Entonces, si nos ponemos a comparar estos activos de renta variable, el riesgo que tenemos es que al ser renta variable no podemos predecir el comportamiento futuro con una precisión que sí la podemos llegar a hacer en una obligación negociable. Por ejemplo, una empresa como Apple, en lo que va de los últimos 12 meses, el rendimiento en el último año se ubicó en torno al 6,12%, que si hubiéramos invertido en Apple hace un año atrás, hoy el rendimiento que hubiéramos tenido es un 6,12%. Comparado contra la inflación, hubiéramos perdido dinero incluso en términos reales. Microsoft en el último año rindió un 1,02%. Por lo cual, comparado nuevamente con la inflación, hubiéramos perdido dinero en términos reales. Y Google, incluso, que fue por ahí la más castigada, en el último año, en los últimos 12 meses, viene perdiendo un 3,7%. O sea, tenemos la pérdida por inflación del 8,6% más lo que cayó el precio del activo. Ahora, si esto lo analizamos nuevamente en periodos extendidos de tiempo, porque la verdad que una empresa va creciendo a lo largo del tiempo y los resultados los va mostrando apenas trimestralmente cuando presenta los balances, y mirando el panorama general, nosotros vemos esos resultados viendo varios años y no viendo lo que ocurre en un mes puntual o en un trimestre puntual, nos encontramos que haber invertido en Apple hace 5 años atrás nos hubiera dado un rendimiento del 293% en dólares, nuevamente comparado con la inflación en 5 años del 19%. O sea, nuestra ganancia acá hubiera sido más de 10 veces lo que fue la inflación. Un 293% de rendimiento, prácticamente un 300% de rendimiento, hace que nuestro patrimonio en los últimos 5 años se haya multiplicado por 4. Si teníamos $100.000, hoy tendríamos $400.000 producto de nuestra inversión en Apple. Simplemente comprar Apple hace 5 años atrás, dejarla en nuestra cartera y fijarnos lo que vale hoy, y probablemente dentro de 5 años valga muchísimo más de lo que está valiendo hoy. Lo mismo con Microsoft. En el último año rindió un 1,05%, pero en los últimos 5 años también rindió un 288%. Y Google, por ahí que fue la que menos rindió, en los últimos 5 años rindió un 153%. 153%, si lo comparamos con la inversión la inversión en una obligación negociable, es más de 3 veces el rendimiento que hubiéramos tenido. Invertida hace 5 años en una obligación negociable, renovando capital más intereses, no hubiera dado esa previsibilidad de saber que no íbamos a ganar nunca menos del 8%, pero tampoco nunca íbamos a ganar más, y hubiéramos ganado en el transcurso de 5 años casi un 50%. Invirtiendo en Google, simplemente comprando la acción, no teniendo que hacer absolutamente nada más por 5 años, hoy tendríamos 3 veces más ganancia que invertir en una obligación negociable. Así que incluso con una inversión que podríamos hacer, si obviamente al momento de armar una cartera de inversiones no vamos con el 100% de nuestro capital a una sola empresa, sino que armamos una cartera diversificada con 3, con 5, con 10 empresas de distintos sectores, de manera que si a una no le va tan bien, probablemente las otras nos compensen lo que es el rendimiento que hayan tenido el resto de las empresas. Así que siempre está bueno, si uno decide buscar un resguardo frente al dólar en instrumentos de renta variable, armar una cartera diversificada. Y bueno, el objetivo obviamente de este video era demostrar que con una inversión, que simplemente es comprar un activo, como puede ser una acción de Apple, como puede ser una acción de Microsoft, como puede ser una acción de Google, o la
cantidad de acciones que determinen el patrimonio que uno quiere invertir. En términos más extendidos de tiempo, 5 años, 10 años, 20 años, son instrumentos de cobertura frente a la inflación muchísimo más aptos y muchísimo más rentables que los activos de renta fija. Pero nuevamente, si miramos los movimientos en el corto, la historia es completamente distinta. En el corto, Apple en los últimos 12 meses rindió un 6%, Microsoft un 1% y Google perdió un 3%. En los últimos 5 años, Apple cuadruplicó el valor, Microsoft cuadruplicó el valor y Google prácticamente lo duplicó y triplicó. Depende justo cuando tomen el periodo de análisis. Así que si bien son activos de renta variable, en periodos largos de tiempo son muchísimo más atractivos como instrumento o herramienta de inversión. Así que evalúen dónde están parados en su cartera de inversión, cuáles son sus objetivos, cuánto tiempo tienen hacia adelante para ver si uno puede llegar a tolerar esta volatilidad. Y en el caso de tener el tiempo a su favor, obviamente es el mejor activo con el que podemos contar. Porque como podemos ver, las empresas van creciendo, van a seguir creciendo y las empresas buscan generar plata. El objetivo de la empresa es generar plata. En una publicación que había hecho recientemente hablé de un ETF, el ETF del SPY. ¿Qué era tener un ETF del SPY? Era como tener trabajando a nuestro favor a las 500 o los 500 CEOs de las empresas más grandes de Estados Unidos, haciéndonos ganar plata. Y si ese CEO no le va bien y a esa empresa no le va bien, automáticamente lo despedimos en 3 meses y entra otro CEO de otra empresa nueva, porque cambia la composición de este índice y seguimos teniendo a las 500 empresas más grandes y más rentables. Así que bueno, espero que les sirva esta pequeña reflexión en relación a que no solamente los instrumentos de renta fija sirven como cobertura, si uno tiene el tiempo a favor, los instrumentos de renta variable suelen ser mucho más beneficiosos. Así que muchas gracias por su tiempo y cualquier duda o consulta quedo a disposición.